queremos hacer es decirles, amados hermanos, que el Señor les bendiga y les sustente y les ayude en todo lo que necesiten cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y qué bueno el poderles contemplar en esta mañana. También estamos muy agradecidos porque en Facebook tenemos muchos mensajes de hermanos que están allí proyectándolos, y si usted los puede ver, sería bueno que reciban estos saludos que nuestros hermanos están enviando en Facebook. Y queremos en esta oportunidad, mis amados hermanos, continuar. Ya casi terminamos con esta serie de encendiendo una luz para Guatemala. Ya estamos terminando, estamos concluyendo con algunos modelos que Cristo Jesús nos va a enseñar, el cómo poder resolver nuestros problemas, tanto personales como también a nivel nacional. Eso es lo que nos está ocupando, el granito de arena que podemos poner sobre nuestra querida Guatemala es dando el mensaje de la palabra del Señor, porque mientras el hombre no se someta bajo la dirección de la palabra del Señor, por más que luche, por más que trabaje de día y de noche y acabe sus fuerzas por lograr la paz, la tranquilidad en un país, si no se someten a la palabra del Señor, todo eso es en vano. Es clara la palabra cuando dice allá en el Salmo 127 y en su versículo número 1 que en vano velaría la guardia si Dios no cuidara de la ciudad. Y de veras, mis amados hermanos y amigos, si la presencia de Dios no está en cada corazón de cada ciudadano acá en Guatemala, es en vano todo lo que hagamos con el fin, con el propósito de levantar banderas de éxito que necesita nuestra querida Guatemala. Cuando uno ve y sale, por ejemplo, ayer salimos a hacer algunas visitas, contemplar esas calles, cómo están. Esa es una señal de que estamos mal como nación. Solo de contemplar, mis amados hermanos, ese zigzag que muchas veces tenemos que realizar en las carreteras, mis amados hermanos, es peligroso, y uno puede contemplar en sí que nunca se han acabado los problemas que tenemos en Guatemala. Y alguien decía, han pasado tantos gobernantes, han pasado tantos líderes en nuestra nación, y nunca hemos visto que Guatemala por lo menos tenga un centímetro de ir viendo la mejoría en medio de nosotros. Y yo les decía ayer a los hermanos que el ser humano, mientras no se somete a la palabra del Señor, no podremos solucionar nuestros problemas como nación. Y es por esa razón de que Dios demanda de su pueblo, demanda de sus hijos, a que nosotros nos encarguemos de encender esa luz que necesita Guatemala. No podemos seguir, mis amados hermanos, así con un estilo, en un estilo espiritual apagado. No podemos continuar, mis amados hermanos, llevando un estilo de vida sin tener la necesidad de poder de buscar a Dios continuamente. Job, un hombre que en medio del sufrimiento, en medio de tanto dolor que le llegó a su vida, él siempre buscó de Dios, y él siempre alabó al Señor, y él siempre le dio honores a Dios. Lamentablemente, mis amados hermanos,
en nuestras vidas sacamos a Dios y ponemos otros dioses dentro de nuestro corazón. Es ahí donde está el fracaso. Es ahí donde nos podemos conducir, mis amados hermanos, siempre hacia la deriva de peligros en nuestra vida espiritual. Así es que, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de para que podamos encender una luz en Guatemala. Tenemos el modelo perfecto de Cristo. Tenemos el modelo perfecto de Cristo. Y es aquí donde debemos, mis amados hermanos, centrar nuestro corazón, nuestra mente, que en medio de todos los problemas que tenemos que tomar a Jesús como nuestro modelo para poder resolver cualquier problema que tengamos en nuestras vidas, cualquier situación difícil que pueda venir a nuestras vidas, nuestros ojos, nuestro corazón, todo el tiempo debe de estar puesto en este modelo de Cristo Jesús. ¿Por qué decimos que Cristo Jesús es el modelo que necesitamos imitar? Porque este es un principio. Quiero decirles que encontré 4 principios que Jesús nos enseña para poder solucionar los problemas que vengan a nuestra vida, los problemas que tenemos a nivel nacional. Si el líder o los líderes no toman estos 4 principios en sus vidas, como ya dije, por más que estemos luchando y batallando por levantar a Guatemala de sus problemas, no lo lograremos. Entonces, el primer principio, mis amados hermanos, que nos enseña y que nos va a enseñar la palabra del Señor en esta mañana es el principio de imitar a Jesús. ¿Y por qué debemos de imitar a Jesús? Porque, mis amados hermanos, Jesucristo nos muestra cómo resolvió el problema más grande que ha existido entre Dios y los hombres. Hay un problema entre Dios y los hombres actualmente a nivel mundial. El problema es que el hombre es pecador y el otro lado está Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es santo. Y que por lo tanto lo que hace que haya una separación entre el hombre y Dios es que todos nosotros somos pecadores y Dios es Dios santo, y que por lo tanto nuestra vida de pecado no puede entrar ante la presencia de Dios. Pero viene Jesucristo, viene el Señor a mostrarme de que sí se puede solucionar los problemas, y nos muestra que el mayor problema o el grande problema que tiene el ser humano es el pecado que lo ha separado de Dios. Pero viene Dios, viene Cristo a través de ese sacrificio, a través de ese sufrimiento, a través de ese dolor, nos reconcilió con el Padre. Por eso Pablo escribió en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Ahí nos muestra, mis amados hermanos, la imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios, como dice ahí el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios. Y cuando nosotros vemos ese término, a veces nos quedamos cortos cuando alguien nos dice, bueno, tú crees que existe Dios y tú dices que sabes de Dios y tú dices que conoces a fondo quién es Dios. A ver, cuéntame, ¿quién es Dios para ti? Y como les mencionaba, mis amados hermanos, Job, en medio de sus problemas,
en medio de esa enfermedad, en medio de ese corazón de luto que tenía, porque fallecieron sus hijos, fallecieron todos sus servidores, se murieron todos los animales que él tenía. Había un profundo dolor en su corazón. Y aparte de ello, estaba en una lucha, en una batalla en cuanto al pensar de su esposa. Mis amados hermanos, la situación de Job fue una situación muy dura, muy difícil como seres humanos que somos. Muchos de nosotros nos quejamos porque tenemos tal sufrimiento, pero bendito el Señor porque no hemos llegado a sufrir como Job sufrió. Bendito sea el Dios porque Dios no ha permitido que usted y yo estemos hundidos en una situación física, espiritualmente hablando también, mis amados hermanos, porque Job, mis amados hermanos, no solamente sufrió físicamente, no solamente sufrió moralmente, sino también espiritualmente a través de aquellos amigos que lo estaban acusando. Pero sin embargo, en medio de su condición, en medio de su problema, oiga lo que dijo Job allá en capítulo 9, versículo número 6. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión y las Pleiades, los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes. Oiga esto. ¿En qué momento estaba Job hablando de esto, mis amados hermanos? En los momentos más difíciles de su vida. Él hace cosas grandes e incomprensibles. ¿En dónde está reconociendo Job que Dios hace cosas grandes e incomprensibles en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento? Y dice, y maravillosas, sin número. Dios hace grandes obras. Dios hace grandes maravillas. Sus obras son incomprensibles. No los entendemos muchas veces. A veces cuando nosotros estamos en momentos difíciles, duros, en la vida, mis amados hermanos, muchas veces nos quejamos. Pero ¿por qué? Porque no conocemos que las cosas que hace Dios son cosas incomprensibles para nuestras vidas. Son maravillosas y son sin número. Y el texto más bello, más lindo que encontré el día de ayer en esta lectura, lo encuentro en el versículo número 11. Dice, he aquí que Él pasará delante de mí y no lo veré. Y eso es una gran realidad, mis amados hermanos. Como Job en medio de sus situaciones está alabando, está honrando a Dios, diciéndole, he aquí, Él pasará delante de mí. Yo quiero decirle a cada uno de nuestros hermanos, Dios ha estado ahí con nosotros. Mayormente en aquellos que han pasado por el momento de COVID, Dios ha estado paseándose allí donde usted vive, allí donde usted habita. Ayer visitamos a una serie de hermanos que están con este COVID y solo le dijimos, Dios, por favor, restaura esos cuerpos, restaura ese momento difícil. Yo sé que tú estás aquí con nuestros hermanos, basados con lo que dijo Job. He aquí, Él pasará delante de mí y no lo veré. Es que no lo podemos ver.
pero tenemos que tener la seguridad de que Dios está ahí con nosotros. Y oiga lo que dice, porque no puedo detenerme solo en este pasaje. Y dice, pasará y no lo entenderé. Es que hay tantas cosas que no entendemos de Dios. Las cosas que nos suceden, las cosas que nos pasan en este mundo. Muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué tú permites? Porque soy tu hijo. ¿Por qué lo permites? En cambio, Job no preguntó eso. Job exaltó su nombre. Job levantó el nombre de Dios en medio de su situación en que estaba viviendo. Pasará y no lo entenderé. Qué bello es saber de que Dios está ahí con nosotros, aunque no lo veamos. Qué bello es saber de que Dios está paseándose ahí donde estamos habitando, ahí donde estamos trabajando, ahí donde estamos, mis amados hermanos, transportándonos. Dios está allí con nosotros. Por eso es el principio de invitación. Más adelante vamos a aplicar todos estos pasajes, mis amados hermanos. Y cuando regresamos allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora Pablo presentó a Dios y vimos cómo es Dios a través de la exaltación que Job le da. Hay muchos pasajes. David exaltó el nombre del Señor. Moisés exaltó el nombre del Señor. Abraham exaltó el nombre de Dios. Pero Job lo exalta en medio del problema en que él vivía. Ahora Pablo dice, y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es, mis amados hermanos, un mediador? Bueno, un mediador es un interventor. Jesucristo intervino entre el hombre y Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? El deseo de Dios era que el hombre pecador se reconciliara con su Padre, que es santo. Mire qué interesante. Por eso es de que decimos en nuestro tema, mis amados hermanos, que tenemos el modelo perfecto para poder solucionar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque Jesús fue el modelo perfecto de interventor entre un problema que teníamos nosotros como seres humanos. Y queremos decirle a nuestros amigos, queremos levantar a Guatemala con una bandera de victoria, con una bandera de éxito. Queremos bendecir a toda la ciudadanía guatemalteca. Queremos que toda la ciudadanía guatemalteca en verdad podamos darles honor por su trabajo, por todo lo que hacen. Para que se pueda lograr eso, se necesita tomar este modelo especial, un modelo muy precioso de ser verdaderos mediadores, de poder ser interventores en medio de un conflicto. El modelo el Señor Jesús nos lo da. Pero para tomar este modelo de interventor, es ponerse en medio de un problema o en medio entre dos personas. Para ser interventor hay que seguir conociendo a este modelo. Por ejemplo, Jesucristo como mediador se dio a sí mismo en redención por todos. Mis amados hermanos, por eso decimos que tenemos el modelo perfecto, porque Él fue un interventor. Pero para poder reconciliar
al hombre que es pecador con Dios, que es un Dios santo, ¿qué tuvo que hacer en nuestro Señor Jesucristo? Dándose a sí mismo. En otras palabras, se entregó a sí mismo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el fin de redimir al pecador, con el fin de darle una solución al problema del ser humano. Mis amados hermanos, aquí encontramos el propósito, aquí encontramos la visión, aquí encontramos, mis amados hermanos, el punto blanco al cual el Señor Jesús vino a enseñarnos cómo solucionar nuestros peores problemas que tengamos. Y tener este modelo del Señor Jesús, yo debo de tener una entrega al fin, al propósito por el cual el Señor Jesús nos ha puesto, nos ha colocado como iglesia sobre esta tierra. El Señor Jesús ya nos redimió, ya nos salvó, ya nos limpió de todo pecado. Entonces quiere decir, mis amados hermanos, de que gracias a esa intervención de Jesús es que usted y yo hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados, y es cuando sí, en verdad, podemos encender una luz que necesita Guatemala. ¿Y de qué forma voy a encender esa luz que necesita Guatemala? Convertirme en un imitador de Jesús, y en primer punto, convertirme en un mediador dentro de los conflictos que tiene la nación. Ojo con esto, mis amados hermanos. Usted no fue llamado para criticar al gobierno o a los gobernantes, a cualquier gobierno del mundo. Usted no fue llamado para criticar, sino fue llamado para ser un interventor, para solucionar conflictos. ¿Y cómo voy a ser un interventor? La palabra de Dios nos enseña que usted y yo debemos de orar por los que están en inminencia. Número 1, usted ora. Muchas veces nosotros los creyentes no cumplimos con ese mandato, porque más adelante vamos a encontrar el mandato de Jesús para la iglesia. Pero por de pronto, mis amados hermanos, si hay algo que yo debo de recomendar, es de que no critiquemos, no nos unamos con aquellos que critican, que señalan, a los que nos gobiernan. Al final, mis amados hermanos, es Dios el quien va a demandar. Es Dios el quien va a pedir cuentas a cada uno de ellos. Pero también Dios demandará de nosotros como creyentes a través de Cristo, porque recuérdense que va a haber un momento especial de un encuentro con Jesús allá en el cielo, allá en las nubes, dice la palabra, y ahí será el tribunal. Ahí será donde se nos pedirá cuentas qué es lo que hicimos, si fueron obras buenas o fueron obras de hojarasca, obras de paja, obras de... Bueno, el apóstol Pablo explica todo eso en 1 Corintios. Pero mis amados hermanos, para encender una luz en Guatemala, usted y yo, gracias a Dios que tenemos el modelo perfecto, y que por lo tanto, como creyentes, tenemos que tomar ese modelo de ser interventores, pedir en oración por los que andan en inminencia,
cumplir con lo que está establecido en las leyes de Guatemala. Pagamos impuestos. Mis amados hermanos, ¿paga usted su boleto de ornato? ¿Paga usted sus multas que por su imprudencia en la calle usted pasa un semáforo rojo? Todo eso, mis amados hermanos, tenemos que actuar conforme a las leyes establecidas en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo perfecto de ser intercesores, de ser, mis amados hermanos, el árbitro de los problemas que tenemos en medio de nosotros. Tenemos problemas a nivel nacional y los podemos contemplar como el ejemplo que les puse. Tanto hoy en Guatemala vemos que estamos mal. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, pedirle al Señor. Tú que pusiste este gobierno, tú que elegiste este gobierno a través del pueblo, ponle la visión, ponle el deseo de hacer las cosas conforme a tu santa y divina voluntad. Y uno va por esas carreteras, mis amados hermanos, no enojado, no molesto, no criticando, no queriendo pedir cuentas de mis impuestos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque los que tenemos a ese Dios todopoderoso que está en medio de nuestros problemas, Cristo Jesús nos da la forma, el estilo de cómo podemos vivir. Y no solamente el Señor Jesús, mis amados hermanos, se dio a sí mismo, pero ¿cómo se dio a sí mismo? Es la interrogante. Siendo Dios, Jesús siendo Dios, ¿cómo se dio a sí mismo? Es la interrogante, y la Biblia nos enseña allá en Juan capítulo 1 versículo 14, y dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, mis estimados hermanos, ahí está el otro modelo. Se dio a sí mismo, ¿para qué? No solamente para redimirnos de nuestros pecados, no solamente, mis amados hermanos, para poder ser reconciliados con Dios. Él fue el mediador, pero ahora en el versículo 14 de San Juan 1, nos enseña otro modelo muy especial. Jesús se hizo hombre. Él tenía que convertirse en un hombre, en un ser humano. Cristo siendo Dios, se tuvo que rebajar hasta lo más vil para poder dejarnos un modelo de cómo poder solucionar nuestros problemas. Como vuelvo a repetir, a nivel nacional, a nivel mundial o a nivel personal. ¿Cómo solucionar nuestros problemas? Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Oiga esto, póngalo en rojo o ponga la lupa, lleno de gracia. ¿Y de qué? Y de verdad. Mis amados hermanos, Jesucristo solucionó el problema de todo ser humano. Jesucristo, mis amados hermanos, solucionó el problema del pecador para que pudiera acercarse ante el Santo. ¿Y cómo lo hizo? Convirtiéndose en hombre. Y como hombre fue un hombre lleno de gracia. Mis amados hermanos, es ahí donde está el reto para cada uno de nosotros.
Queremos intervenir por los problemas de nuestra nación, por los problemas que tenemos a nivel de familia, por los problemas que tenemos en el trabajo, por el problema que tenemos en el negocio. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos de la gracia, llenos de bondad, llenos de paz. Tenemos que buscar siempre principios de pacificación. Jesucristo, mis amados hermanos, ¿en dónde mostró su gracia? Al inicio de su vida, ¿en dónde mostró su gracia? Cristo, siendo Dios, vino a nacer en una cuna de lo más bajo de pobreza que existe en este mundo. Ahí muestra su humildad, muestra su sencillez, muestra su gracia. Con razón Dios, a través de su Hijo, logró reconciliar al hombre con Dios, mis amados hermanos, porque Jesús, hecho hombre, mostró su gracia, mostró su bondad, mostró, mis amados hermanos, todo lo que cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos en medio de nuestros problemas. Y dice ahí, y de verdad, Jesús, mis amados hermanos, no solamente fue un hombre de carne y hueso sobre esta tierra lleno de gracia, sino fue un hombre que vivió siempre con un principio de moralidad, vivir siempre bajo la verdad. ¿Cómo puedo yo, mis amados hermanos, ser en verdad un interventor, un árbitro? ¿Cómo puedo yo colocarme en medio de un problema entre dos grupos? Jesús se colocó en medio del ser humano y Dios con el propósito de intervenir, con el propósito de ser el árbitro y darle una solución al problema. Pero para esto necesito yo tomar este modelo perfecto que me enseña Cristo Jesús, ser lleno de gracia y un hombre de veras muy moral, vivir, anhelar vivir siempre en la verdad. Y cuando vemos el otro texto que leyó nuestro hermano Elcio, ahí encontramos otros principios de imitación. Dice en Efesios, en su capítulo número 5, versículo número 1. Voy a leer los dos pasajes de nuevo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oiga esto, mis amados hermanos. Aquí está la base, el principio de esta serie. Para encender una luz en Guatemala tenemos el modelo perfecto. ¿Quién es el modelo perfecto? Es Cristo Jesús. Ahora, después de presentar quién es Jesús, cómo intervino Él, qué hizo Jesús para intervenir, qué hizo Jesús para solucionar el problema entre el hombre y Dios, ahora Pablo nos muestra. Bueno, ahora ya conocen quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo. Dios el creador y Jesucristo el mediador. Ya conocen, ya saben. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pablo? Ahora dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ojo con esto, mis amados hermanos. Esta palabra siempre, este versículo número 1 siempre me hace recordar
nosotros decimos y tratamos de evadir este mandato de Jesús, porque este es un mandato de Jesús dado a la iglesia. Y cuando dice aquí sed, el apóstol Pablo está mostrando un mandato. Es una orden. ¿A quiénes? A la iglesia, a los que son parte de la iglesia de Cristo Jesús. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Yo me recuerdo que en una predicación a nivel de iglesia hubo un hermano que me refutó y dijo: Dios guarde, hermano, yo nunca voy a alcanzar imitar a Dios porque yo soy pecador. Mis amados hermanos, alguien decía, yo creo que fue el pastor Darío, que hoy descansa en paz, y él decía: miren, si ustedes me dicen que sé mucho de la Biblia, yo no sé nada de la Biblia. Y si sé lo que ustedes dicen que yo sé, es porque ustedes no saben nada de la Biblia. ¿Qué Henry dijo ese, va? Pero, mis amados hermanos, quiero decirle que ser imitadores es algo que es posible para el creyente. Porque Dios nunca va a pedir algo que usted y yo no podamos lograr alcanzar en este mundo. Oiga esto, mis amados hermanos, hay una muletilla dentro de nosotros como creyentes. Y esa muleta es que hermanos, nunca lo vamos a lograr porque todos somos pecadores. Y entonces, ¿en dónde dejamos el sacrificio de Jesús? Entonces, ¿en dónde dejamos el derramamiento de Jesús en aquella cruz? Si yo sigo siendo un pecador. Es una muletilla que constantemente lo demostramos. Por ejemplo, cuando elegimos a los ancianos, que en esta etapa estamos eligiendo los ancianos, hay una regla establecida en la Biblia. Está en 1 Corintios capítulo 3. Y cuando examinamos nuestra vida a través de esos requisitos, ¿qué es lo primero que pensamos? No, hermano, ¿a quién vamos a encontrar con todos esos requisitos? ¿Saben por qué no los encontramos? Porque no hemos tomado el modelo de Cristo Jesús. Y porque no estamos sometidos bajo el principio de la Biblia, de la palabra del Señor. Y aquí Pablo dice, sed, es un mandamiento. Pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos de nosotros proclamamos que somos hijos de Dios? A mí se me hizo una pregunta y me decían, unos amigos que son incrédulos me preguntaban, pero mostrame si realmente sos hijo de Dios. ¿Cómo me lo vas a poder demostrar? Yo quiero ver que tú me muestres en sí si eres hijo de Dios. Para muchos nos es difícil el poder contestar. ¿Qué es lo primero que contestamos? Lo más fácil. No, es que yo soy hijo de Dios porque Cristo me vino, me redimió, me perdonó de mis pecados y que por lo tanto yo he sido constituido en ser llamado, hechos hijos de Dios. Pero la pregunta es, demuéstramelo. Y aquí está la palabra. Sed imitadores. ¿Qué quiere decir la palabra imitadores? La palabra imitadores significa un seguidor
un seguidor, uno que día a día, minuto a minuto, está con la buena disposición de seguir siempre a Dios. ¿Qué es un imitador? Cuando yo muestro al mundo pecador que soy un seguidor de Jesús, debo de demostrarlo con mi forma de hablar, con mi forma de actuar, con mi forma de pensar. Y cuando yo testifico eso, estoy mostrando en verdad que soy hijo de Dios. El conocimiento lo tenemos. Soy hijo de Dios porque Cristo perdonó y murió por mí en la cruz, pero muéstrelo. ¿Y cómo lo va a demostrar? Que otros le vean que usted en verdad es un seguidor de Dios. Y un seguidor de Dios lo va a reflejar donde quiera que camine. Por eso Dios le dijo a Jesús cuando se bautizó: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús siendo Dios, fue un seguidor de su Padre, cumpliendo con todos los requisitos, con todo lo que se le demandaba humanamente a Jesús. Jesús lo cumplió. Por eso es que Jesús fue declarado el Hijo amado de Dios. Y nosotros tenemos que ser. Y si usted y yo mostramos que somos imitadores de Dios y que actuamos y cumplimos conforme a lo que está establecido para la iglesia, seremos hijos amados también. Seremos hijos amados. Así como los hijos aprenden imitando a sus padres. Porque yo he escuchado a muchos hijos decir: yo quiero ser, cuando sea grande, yo quiero ser como mi papá. Hay muchas hijas que dicen y que han dicho que cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi mamá. Así tenemos que ser nosotros en la vida espiritual. Nosotros que decimos que somos hijos de Dios, tenemos que, mis amados hermanos, imitar a Dios como nuestro Padre, que es para nosotros. Y más abajo vamos a ver de qué tenemos que imitar a Dios. Pero por de pronto, mis amados hermanos, estamos en la palabra imitadores. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué somos hijos amados? Porque somos seguidores de Dios. Y sigue diciendo en el versículo número 2 de Efesios 5:2: andad en amor. Ahí está. Mis amados hermanos, yo puedo encender una luz para Guatemala, mis amados hermanos, y la única forma como yo puedo encender una luz para Guatemala, que vive en una profunda oscuridad, mis amados hermanos, es solamente ser en verdad imitadores de Dios. ¿Imitadores en qué? Ahí el apóstol Pablo nos dice en qué: y andad en amor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: como también Cristo nos amó. No solamente el Padre nos amó, sino también Cristo nos amó. Y esta clase de imitación es lo que necesita nuestra querida tierra, a que pueda contemplar de su iglesia. La iglesia está puesta, está colocada, mis amados hermanos, en
el lugar donde se encuentran los templos locales. Dios colocó allí ese templo. Dios colocó ese templo de iglesia. Dios es amor, con propósito, con meta, con un solo blanco, de poder, mis amados hermanos, encender una luz en donde podamos mostrar que somos seguidores de Dios, que somos imitadores de Dios y que somos imitadores de Cristo. ¿De qué? De que amamos al mundo pecador. ¿Tiene un trabajo la iglesia? Sí. ¿Tiene una misión la iglesia? Sí. Usted está, mis amados hermanos, colaborando para que la iglesia cumpla con su gran comisión. Mis amados hermanos, esto es interesante. Esto es muy importante. Porque oiga lo que dijo Jesús, dio un mandamiento Jesús para la iglesia. Yo quiero aclararles algo. Muchas veces creemos que lo que Dios le demandó al pueblo de Israel allá en Éxodo capítulo 20 y se vuelve a repetir en Deuteronomio, acerca de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son importantes para nosotros. Pero, mis amados hermanos, cuando entramos en el Nuevo Testamento, Dios resaltó mandamientos para que la iglesia los cumpliera. Cristo resaltó mandamientos. Les dio prioridad a los mandamientos, y por eso Jesús, mis amados hermanos, le habla a la iglesia con mandamientos, reforzando los mandamientos que vienen del Antiguo Testamento y que es la prioridad de la iglesia poder cumplirlos el día de hoy. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús demanda de sus seguidores. ¿Y qué demanda de sus seguidores? Dice aquí, vuelve a repetir Jesús la misma palabra que utilizó Pablo allá en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego dice en Mateo 5:48, sed pues. Ahí está el mandamiento. Ahora este mandamiento lo está dando Jesús. ¿Y lo está dando a quiénes? A su iglesia. Pues vosotros, oiga, dice la palabra, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Mis amados hermanos, es aquí otro pasaje, mis amados hermanos, pero ponemos en duda, pero ¿será que puedo alcanzar la perfección? Es aquí donde resalta otra vez la muletía, que aquí nadie va a alcanzar la perfección, hermano, en este mundo. Volvemos a caer en esa muletía que no nos deja avanzar y que muchas veces contradecimos este pasaje, porque cuando nosotros contradecimos, Señor, pero ¿cómo voy a alcanzar la perfección si soy imperfecto? Le estamos diciendo a Jesús, Señor, tú estás demandando algo que no podemos hacer. Le estamos diciendo a Jesús, Jesús, aquí estás fallando, Jesús. Aquí nos estás pidiendo algo que no podemos nosotros alcanzar como seres humanos. Aquí estamos enfocando que es Cristo el quien se está equivocando. Pero es que Jesús nunca se equivoca. Jesús nunca va a pedir algo que nosotros no podamos alcanzar. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere
preguntarlo. Solo en la primera palabra que Jesús mencionó ahí en Mateo, sed, es un mandamiento, esa palabra de Jesús a la iglesia. Pero en griego significa ginomei. Ginomei o ginomei, cualquiera de las dos palabras. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que ser perfecto, Jesús está pidiendo que en verdad seamos hombres y mujeres convertidos. Que seamos, mis amados hermanos, en verdad transformados. Por eso Jesús le dijo a todos los que lo estaban siguiendo, que en ustedes haya ginomei. En otras palabras, que haya cambio. ¿Qué me está pidiendo Jesús para que yo pueda ser un interventor? Un hombre convertido, un hombre transformado, un hombre, mis amados hermanos, que pueda intervenir en medio de los conflictos, que pueda reflejar que es un hombre totalmente cambiado. Esa palabra griega significa también adquirir un compromiso. Como dice el eslogan de la iglesia, Dios es amor, hacia un compromiso serio. Aquí está. Aquí está, solo que en griego, ginomei, que quiere decir hombre convertido, hombre que adquirió un compromiso serio con Dios. Aquí, mis amados hermanos, Jesús está diciendo, está mostrándonos el modelo para que usted y yo podamos ser verdaderamente interventores. ¿Quiere usted solucionar problemas? ¿Quiere usted ser usado por Dios para que usted sea un instrumento de bendición en medio de los problemas que tiene nuestra nación? Tenemos que mostrar, mis amados hermanos, que somos convertidos, que hemos adquirido un compromiso serio con Dios. El otro significado que Jesús le estaba diciendo ahí a sus seguidores: yo quiero que ustedes tengan el apego, que ustedes vivan apegados al Padre, que en todo momento ustedes puedan reflejar que son hombres y mujeres que están apegados a Dios. Que ustedes puedan mostrarle a los que están en conflictos, a los que están en problemas, que se apeguen a Dios con devoción. Miren, mis estimados hermanos, es que la vida cristiana no es una religión. Juan, hasta la saciedad he dicho y he predicado: hermanos, no seamos religiosos, seamos hacedores de la palabra, vivamos la palabra y actuemos conforme a la palabra del Señor. Y en este caso es que Guatemala urge que hayan lámparas, urge que hayan luces, urgen que hayan personas que intervengan y que puedan demostrar su cambio de vida, que puedan demostrar que hay un compromiso delante de Dios, que puedan demostrar que hay un apego de devoción delante de Dios. Y por último, la palabra sed significa no solamente estar apegado con devoción a Dios, sino que significa también ser leal.
¿A quién? A Dios. Por eso es de que dijo Pablo allá en Efesios que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y ahora Jesús nos está enseñando cómo podemos ser hijos amados, cómo podemos demostrar que somos hijos amados de Dios, mostrando que hemos sido convertidos. Hemos adquirido un compromiso serio con Dios. Estamos apegados a Dios con mucha devoción. Somos leales a Dios. Y por último, cuando dijo Jesús, sed, Él estaba diciendo que sean ustedes como seguidores, que pongan mucha atención. ¿A qué? A la palabra de Dios. Así es que un seguidor de Dios debe de comprometerse y apegarse a Dios, debe de entregar y dedicar su vida a Dios y luego, mis amados hermanos, buscar lo que Dios desea para su iglesia, que en verdad podamos encender una luz a Guatemala que vive en total oscuridad. Ya voy terminando, mis amados hermanos. Ahora vayamos a lo que finalizó Jesús diciendo aparte: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo puedo yo lograr, mis amados hermanos, lo que hemos dicho anteriormente? Cambiar, convertirme, adquirir un compromiso, apego con mucha devoción a Dios, lealtad y poner mucha atención. ¿Cómo? Por eso dice el Señor Jesús ahí, perfectos. Eso es lo que significa perfectos. Sean perfectos en cambios, perfectos en adquirir un compromiso serio, perfectos en tener un apego devocional a Dios. Sean leales, pongan atención, perfectos. Pero cuando yo pregunto, ¿cuáles son las herramientas para poder alcanzar esa perfección? Y el Señor rápidamente nos responde, allá en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice la palabra. ¿Cómo voy a alcanzar la perfección? ¿Qué herramientas Jesús dejó para su iglesia? Para que la iglesia tenga transformación, pueda adquirir compromisos. Dios dejó líderes para que los líderes enseñaran el principio bíblico. Cuando leí este pasaje me recordé de un líder de otra religión, y él decía, tuvo un debate hablando del sacerdocio. ¿Existe hoy en día el sacerdocio o no existe? ¿Existe hoy el ministerio pastoral y maestros? ¿Existe o no existe? Y cuando el pastor le mostró este pasaje, dice el otro, dice, estás muerto. Aquí el debate me lo has entregado en mis manos. Porque esto de ser pastores ya se acabó. Se terminó la época. Y dijo hasta el año en que este pasaje dejó de existir.
en medio de la iglesia. Y él decía, se acabó este principio de pastores y maestros en el año de 1990. Este está loco, ¿no? Es un mandamiento de Cristo. Es un principio que Dios estableció a través de Cristo en la iglesia. Por eso es que Jesús dijo, sed perfectos, como vuestro Padre está en los cielos. ¿Y cuáles son las herramientas? Él dejó a líderes. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y oiga lo que dice en el versículo número 12. Ahí está el fin, ahí está el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Hermanos, nota usted que sí podemos ser perfectos, pero creen. Ya para concluir en esta hora, Jesús, mis amados hermanos, nos enseña que debemos de tener, a través del texto que hemos leído de Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos. Él está diciendo, en otras palabras, que usted y yo tenemos que tener un crecimiento día a día. Tenemos que tener, mis amados hermanos, madurez espiritual. ¿A través de qué herramientas? A través de los líderes que Dios ha puesto dentro de su iglesia. Y esos líderes tienen la responsabilidad de enseñar principios bíblicos. Esos líderes tienen que, mis amados hermanos, hablar con la palabra, como dice Pedro, que debemos de enseñar, y que el pueblo anhele la leche no adulterada. Allá en Apocalipsis, Dios demandará duro de estos líderes que no cumplen el fin, el propósito por el cual Dios demanda que su pueblo crezca en madurez, en conocimiento, en estatura espiritual. Dice allí, versículo 2 de Efesios, andad en amor, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Con esto termino. Amados hermanos, Cristo nos amó en una forma exagerada. ¿Por qué? Porque se entregó a sí mismo. Él sufrió físicamente y sufrió duramente por amor a cada uno de nosotros. Jesucristo murió como el peor asesino de esta tierra. Pero lo que me impacta es lo último que escribió el apóstol Pablo. ¿Cómo vio Dios ese sacrificio que Jesús llevó en aquella cruz? No como los hombres lo veían. El hombre veía a Jesús como el peor asesino, como el más vil de todos los seres humanos. Pero Dios lo vio como una ofrenda y sacrificio con olor fragante. La pregunta es, ¿por qué Dios miró esa ofrenda
de Jesucristo como un sacrificio de olor fragante. Número 1, porque Cristo fue un mediador entre usted y Dios. Debemos de reconocer hoy y siempre, mis amados hermanos, a Dios como el único Dios verdadero. Y si yo reconozco que Dios es el único Dios verdadero, el reto es: imitemos este modelo perfecto, dándonos, entregándonos por amor a nuestro prójimo. Recuérdese que hay un mandamiento, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 2, Cristo fue un mediador, entregándose a sí mismo. 3, Cristo demanda de sus seguidores a que busquemos continuamente nuestra madurez para que podamos encender esa luz de esperanza que necesitamos como nación. Que el Señor nos ayude a hacer lo que Dios desea que hagamos como iglesia. Que imitemos a ese modelo perfecto que es Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente. 2 anuncios, mis amados hermanos, y luego dejo el tiempo a la familia Ortiz para que continúe con los últimos puntos de el programa. Mis amados hermanos, el día 10 de octubre estaremos reabriendo